Hay un tema que ha sonado bastante y con el recientemente finalizado Mundial Femenino de Fútbol ha adquirido mayor notoriedad: la diferencia salarial entre hombres y mujeres futbolistas. No es un tema nuevo. A lo largo de este año han habido múltiples noticias y campañas con tinte ideológico que, haciendo alusión a la supuesta brecha salarial, han hecho una comparación entre hombres y mujeres en el mundo del fútbol, aludiendo que toda diferencia en dicho campo es debido al machismo, al patriarcado o a un complot entre hombres que no quieren que las mujeres progresen. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Ya lo veremos. Déjenme comenzar desde el principio, desde la época en la que el fútbol se profesionalizó. Para eso tenemos que volver aproximadamente un siglo, más específicamente hasta el año 1901, cuando se estableció por primera vez un límite salarial para los futbolistas, en este caso de 4 libras esterlinas semanales o unas 208 libras al año, lo que hoy en día vendrían siendo, debido a la inflación, unas 482 libras semanales o unas 25.000 libras al año, aproximadamente $31.000. Esos son más o menos 100 millones de pesos colombianos. No son malos números, sin embargo, en comparación a los futbolistas de élite de hoy en día, parece muy poco. En la actualidad, Lionel Messi, uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, gana unos $646.000 a la semana. Y Teófilo Gutiérrez, el futbolista mejor pagado en Colombia, gana unos $70.000 mensuales. Números muy lejanos cuando los comparamos a lo que gana un futbolista en los orígenes del fútbol como profesión. Pero esto no surgió de la nada. En los años 90 hubo un futbolista que cambió el fútbol para siempre y lo convirtió en lo que es hoy en día. Aunque no es muy conocido, su influencia ha sido mayor. Él es Jean-Marc Bosman, y a partir de él surgió lo que es la famosa Ley Bosman. ¿Y qué quiere decir? Voy a explicarlo rápidamente para que el tema no quede en el aire. Sin embargo, hay muchos videos en internet que pueden buscar para profundizar respecto al tema. Hasta mediados de los años 90, los futbolistas estaban muy limitados en cuanto a sus contratos y no podían abandonar su equipo ni siquiera cuando dicho contrato estuviese terminado. Los clubes tenían que estar de acuerdo con que el jugador se fuera a otro equipo y debían recibir una suma de dinero por parte del equipo interesado si su intención era contratarlo, incluso si el jugador no tenía contrato vigente. Hoy en día el futbolista queda libre y puede negociar con quien quiera, por eso parece algo que en la actualidad suena imposible. Pero sí, Bosman finalizó su contrato, el equipo en el que estaba no lo dejó ir y él puso una demanda por esta situación. Esto generó que varios años después se estipularan unas nuevas reglas en el fútbol, al menos en el mercado del fútbol, las cuales permitieron que los futbolistas pudieran negociar sus contratos más fácilmente. A partir de ahí, los salarios de los futbolistas empezaron a aumentar debido a que tanto los clubes con más dinero, así como los mejores futbolistas o los futbolistas en general, pudieron negociar directamente sus contratos, casi con total libertad, cosa que no pasaba antes. En esta gráfica de Sporting Intelligence se ve cómo desde mediados de los años 90 el salario promedio semanal de los futbolistas en Inglaterra empezó a aumentar en gran proporción por el ya mencionado motivo. El fútbol se empezó a desarrollar mucho más como un negocio y como una parte sustancial del mercado. No por nada grandes multimillonarios han decidido invertir en las ligas más importantes del mundo, incluso con inversión de Estado como en el caso del Paris Saint-Germain, y como tal, tanto hombres como mujeres reciben una tajada de los ingresos que el negocio del fútbol genera. Muy básico, ¿no? No tiene mayor ciencia. Es acá que llegamos a la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el fútbol. Y aunque algunos grupos doctrinarios de la mano de medios de comunicación han intentado decir que existe una brecha salarial, creo que se entiende por qué existe esta diferencia en cuanto a los salarios. Sin embargo, voy a desmenuzarlo un poco más a fondo, citando lo que dicen desde estos movimientos, así como desde los medios de comunicación, para poder contrastarlo con la realidad y para que así ustedes que están viendo este video no repitan después estas mentiras
que desde estos medios dicen. Comencemos con lo que se dice en cuanto a las diferencias existentes entre el fútbol masculino y el fútbol femenino y la supuesta brecha salarial. El portal 20minutos.es dice: Mundial de Francia 2019. La brecha de género en el fútbol femenino es todavía un abismo. Acá citan a Ada Hegerberg, última ganadora del Balón de Oro femenino, quien decidió no ir al Mundial debido a las diferencias que existen entre hombres y mujeres en cuanto a posibilidades en el fútbol de Noruega. Dice, abro comillas: considero que las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos en mi país, a pesar de ser su deporte preferido, cierro comillas. Y aunque les igualaron el salario con los hombres, ella se aqueja porque las condiciones de entrenamiento y de profesionalización no son las mismas. Más adelante, el medio añade que la misma situación ocurre en España, que la liga femenina no tiene los alcances que sí tiene la liga masculina, y que la misma situación se repite en la Champions League. Las mujeres reciben muy poco dinero y los hombres en comparación reciben muchísimo más. Aunque posteriormente y casi sin querer dan respuesta al motivo de esta situación. ¿El motivo? El fútbol femenino no tiene tantos seguidores, por tanto, salvo algunas excepciones, es un negocio que tenderá a ir más hacia las pérdidas, tal como el mismo medio posteriormente lo evidencia. En este sentido son importantes tanto la tradición como la competencia. Sobre lo primero, en Colombia no existe, al igual que en gran parte del globo, una tradición o arraigo profundo hacia el fútbol femenino. Así como aquí en Colombia no generaría tanto interés una liga de fútbol americano, por decir algo. Pasa igual con el fútbol femenino. Alguien puede argumentar que entonces es responsabilidad de los medios de comunicación hacerlo importante, pero sobre esto es necesario tener en cuenta que los medios de comunicación tienen sus propios intereses, bueno, los intereses de quienes lo manejan, los cuales se ven reflejados en el rating. En cuanto a los deportes, ellos priorizarán aquellos que, por el interés que puedan tener los televidentes, el alto nivel de competición, indistintamente del deporte, o por la actuación destacada de compatriotas, merecen reconocimiento, variables pocas veces presentadas en conjunto cuando hablamos de fútbol femenino. Para resumir esta idea, no son los medios de comunicación los que a la fuerza deban poner uno u otro deporte o competición hacia el nivel de este hacia abajo, porque esto, más que generar interés en el deporte, puede generar un desinterés en el medio, sino que el aumento de nivel en una determinada disciplina o competición generará de manera conjunta una mayor visibilidad por parte de los medios de comunicación y así sí un mayor interés. Primero toca hacer las cosas bien para después tener reconocimiento. Y sobre lo segundo, debido a una realidad biológica, las mujeres no tienen las mismas capacidades físicas y competitivas que sí tienen los hombres, y por lo tanto esto significa que no van a generar el mismo interés en los deportes. Y no es algo que yo diga. En el año 2016, la selección australiana de fútbol femenino, considerada en el momento como la quinta mejor selección a nivel mundial, fue derrotada 7-0 por un equipo de niños de 15 años. Asimismo, en el año 2017, la selección estadounidense de fútbol, la selección más ganadora en mundiales, perdió 5-2 con un equipo sub-15 de Dallas. No obstante, y aunque sea clara la diferencia entre hombres y mujeres, veamos qué dice la ciencia al respecto. En este artículo de la doctora Ruth Wood y el doctor en filosofía de la Universidad de Michigan, Steve Stanton, dicen: testosterona y deporte, perspectivas actuales. La testosterona y otros esteroides anabólicos androgénicos mejoran el rendimiento atlético en hombres y mujeres. Como resultado, los andrógenos exógenos están prohibidos en la mayoría de deportes. Añaden que la testosterona puede promover el rendimiento atlético no solamente por las acciones anabólicas que pueden generar a largo plazo, sino además por los rápidos efectos que tienen en el comportamiento. A su vez dicen que varios estudios han mostrado que la testosterona estimula la masa muscular y reduce la grasa corporal. Asimismo, los andrógenos actúan en sustratos específicos del cerebro para aumentar así la agresividad y la motivación en la competición. ¿Qué quiere decir? Que la producción de testosterona en los hombres afecta directamente el rendimiento de estos en el deporte. Es por esto que aquellos
que han nacido hombres y que se han operado para ser mujeres, cuando incursionan en el deporte femenino, básicamente las destruyen. Teniendo en cuenta todo esto, es claro por qué las mujeres en el fútbol femenino no dan tanto dinero. Porque la importancia que le da la gente es mínima y el nivel, por diferentes realidades de tipo biológico, es muy inferior en comparación al fútbol masculino. Aunque esta situación se presenta prácticamente en todos los deportes, no es que el fútbol sea una excepción. Pero continuamos profundizando con lo sucedido en el Mundial y por qué ha causado tanto revuelo lo que han ganado y lo que han recaudado las futbolistas y ganadoras en dicho torneo. El diario La Información de España dice: el Mundial femenino evidencia la brecha de género. La FIFA reparte 13 veces menos. Señalan que a pesar de que el fútbol femenino ha ganado relevancia, todavía es posible ver la brecha entre géneros. Si bien les duplicaron las ganancias para el reciente mundial en comparación al que lo precedió, no están conformes, porque a los hombres también les aumentaron en el 2018. Claro está que en una proporción mucho menor. FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, por su parte le echaba más leña al fuego, tuiteando que la brecha de género aumentó de los 343 millones a los 370 millones. En Latin American Post hablan de la enorme brecha salarial en el fútbol femenino y añaden, a diferencia de los anteriores, las palabras de Hope Solo, una de las porteras más exitosas de la historia, quien asegura que, abro comillas, el machismo está arraigado a la FIFA y las disparidades son un reflejo de eso, cierro comillas. Además, el medio hace mención a la diferencia en el salario entre Ada Hegerberg y Lionel Messi, para mostrar que la dichosa brecha es cierta. Y así se van repitiendo uno tras otro. ABC, El Economista, Gol y muchos medios alrededor del mundo. La brecha salarial en el fútbol y lo terrible e injusta que esta es. Supondría uno entonces que con todo este revuelo y con toda la bulla mediática generada alrededor del tema, que las mujeres recaudan y generan una cantidad similar a los hombres en el fútbol, hasta que aparecen los datos. Según la revista Forbes, para el año 2018, para el mundial realizado en Rusia, la competición recaudó 6.000 millones de dólares, de los cuales los hombres o los participantes y ganadores recibieron 400 millones. Esto equivale a un 7% de lo que recaudaron. Por otra parte, para el mundial finalizado hace unas 2 semanas, la competición recaudó 131 millones, de los cuales a las participantes se les dio unos 30 millones. Esto equivale al 23% de lo que recaudaron, más o menos unas 3 veces más de lo que en porcentaje se les dio a los hombres en el mundial del 2018 respecto a lo que recaudó la competición. Y se quejan. Además que acá surge una pregunta, y es que si se les diera la misma cantidad en premiación que se les dio a los hombres, como muchos medios y movimientos exigen, entonces ¿de dónde saldría ese dinero? Porque en cuanto a recaudación no recaudaron ni la mitad de lo que exigen que debería ser la premiación para el mundial femenino. En cambio, si los hombres exigieran que se les premiara con un porcentaje equivalente al que se les dio a las mujeres en el mundial femenino, estaríamos hablando de unos 1.400 millones de dólares en premios, claramente muy superior a los 400 millones que recibieron en el 2018. Y al final la discusión termina yendo alrededor de estos grupos doctrinarios que hablan mucho pero que poco tienen la razón, que no andan en la tarea de buscar medidas justas en términos de merecimientos, sino más bien en búsqueda de privilegios, que se premia a la mujer por ser mujer y de paso poniéndola en la posición eterna de víctima del patriarcado y víctima eterna de la sociedad. Y si hay tanto interés por el futuro del fútbol femenino, toca decirle a sus partidarios que sigan los partidos, que compren los abonos de los clubes para la asistencia a los estadios y gasten sus salarios en los productos de los equipos que ellas representan. Si lo hacen de una forma masiva, así como se quejan,
seguramente beneficiará grandemente a todas estas futbolistas, mucho más de lo que lo hará quejarse por cosas sin fundamentos. El fútbol es uno de los grandes negocios de la actualidad, y aunque el fútbol masculino y el fútbol femenino hacen parte del mismo deporte, ciertamente no hacen parte del mismo negocio. El fútbol masculino es un negocio de miles de millones de dólares. El fútbol femenino, salvo algunos casos, sigue siendo un negocio que tiende a ir más hacia las pérdidas. Por tanto, los involucrados en uno y en otro no están en condiciones de ganar lo mismo. No es por patriarcado, no es por machismo, ni es por opresión. Es simple sentido común. Aún así, de ser posible que el fútbol femenino también se vuelva un negocio importante a nivel mundial, ahí está la FIFA y los demás entes del fútbol quienes procurarán que así sea. Porque en el fondo, y todos lo sabemos, a ellos lo que les importa es el dinero, no si este lo hace un hombre o una mujer, sino la plata. El deporte tiene que ser apoyado desde el gobierno y por cada uno de nosotros, sea de hombres o sea de mujeres, no para contentar unos grupitos ideológicos, sino porque este debe ser parte esencial de cualquier sociedad, principalmente por salud, para evitar enfermedades como la obesidad. Además también por cuestiones tan importantes como el autoestima. Pero como ha quedado claro en todo el video, las diferencias existentes en el deporte, desde rendimiento hasta ingresos, no es cuestión de azar ni de premeditación, sino que forman parte de unas realidades presentadas a nivel biológico y de mercado. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o están en contra de los hechos? Sé que hay muchos a los que les disgustan los hechos. Igual cualquier sugerencia, cualquier comentario que quieran hacerme, pueden escribirlo acá abajo y darle like, compartir y hacer todo lo que hace la gente cuando le gusta un video. Gracias.